2 y vamos a empezar el estudio de esta tarde en el versículo 18. Juan, muy consciente de la lucha espiritual que tienen los creyentes, escribe un párrafo de este capítulo, desde el versículo 18 hasta el 27, hablando acerca de la advertencia sobre los apóstatas. Los apóstatas son personas que hablan en mal o en contra de Dios. Y en este caso, Juan retoma un tema muy importante acerca del Señor. Uno de los problemas más serios, aún en este contexto de Juan, y en el contexto que estamos hoy nosotros, muchos atacan varios aspectos del Señor, en este caso de Jesucristo. Hablan, por ejemplo, en contra de su deidad, hablan, por ejemplo, en contra de su superioridad o de su suficiencia, y hablan muchas cosas en contra de Él. Esto Juan lo retoma aquí en este pasaje y va a dar un mensaje precisamente a los creyentes de este tiempo. Y él ya antes había hablado acerca del diablo o del maligno. En el versículo 14 le escribió un párrafo. El versículo 14 habla de 3 tipos de personas, pero ahí les dice, en el versículo final les dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Es decir, cuando un creyente confía, o una persona confía en Cristo, ha vencido totalmente al maligno. Y hoy Juan va a retomar el tema de Satanás. De hecho, hemos visto contrastes: luz, tinieblas; comunión, tinieblas. Hemos visto la carne y la verdad. Es decir, hemos estado estudiando contrastes en esta carta. Ahora Juan va a hablar acerca de Satanás. Va a tomar un tema muy importante, pero va a tomar el tema importante acerca del anticristo y del sistema mismo del anticristo. Ahora, no es lo mismo hablar del anticristo como persona y hablar de los anticristos, de lo que va a hablar Juan aquí. De hecho, él retoma los 2 temas, pero el anticristo del cual va a hablar aquí es precisamente el que esperaban desde el principio de la transición de la iglesia. Esperaban a este hombre, porque el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo han tomado este tema, que es muy interesante. Pero vamos a leer los versículos y vamos a ver qué nos dice cada uno de ellos. Versículo 18. Dice el versículo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a ver algunas cosas importantes en este versículo. Primero, ¿a quiénes escribe Juan? Creyentes. ¿Cómo les llama? Hijitos. Aquí está hablando él de la palabra hijitos. Tiene varios significados, pero en este contexto él está hablando con creyentes, pero más que todo está hablando con los creyentes más pequeños, más tiernos, con los creyentes que no han madurado. Porque un creyente maduro no es fácil de mover de la verdad. Pero Juan va a retomar aquí el tema, porque es muy importante hablar a los tiernos sobre estas cosas. Y Juan dice algo bien importante: ya es el último tiempo. De hecho, en el contexto de este versículo, Juan, el apóstol Pablo y aún Pedro entendían de que el tiempo de la venida del Señor era muy cercano. Es más, Pablo habla en varias cartas pensando de que él iba a partir con el Señor en el rapto. Y él habla de esto. Pues el tema aquí es bien crucial, porque Juan también había entendido este tema de que la venida del Señor era muy pronto.
Y de hecho, nosotros seguimos hablando de la venida del Señor, que es pronto. Y es así. Nosotros no sabemos cuándo, porque ellos entendían que la venida del Señor podía ser en cualquier momento, porque era inminente, porque era un asunto de que el Señor iba a venir por la iglesia momentáneamente, es decir, en un abrir. Pablo escribe el capítulo 15 en un abrir y cerrar de ojos, y escribe varias cosas que son interesantes. Juan también dice, ya es el último tiempo. Ahora, hermano, esto fue escrito más o menos en el 90-95 después de Cristo, y Juan entendía de que los tiempos de la venida del Señor se acercaban. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy hablando de la venida del Señor? Porque la venida del Señor determina el surgimiento del anticristo. No puede existir el anticristo, la persona en sí, hoy, porque debieron de haber pasado varias cosas. Un día de esto estábamos entregando los uniformes a los padres de familia en la escuela, y el suegro de la costurera que yo he contratado es creyente, ¿no? Son creyentes, pero tienen equivocado los tiempos en cuanto a las dispensaciones. Y él, siempre que llega a la escuela, agarra a uno o dos o tres personas para hablar de la palabra. Y en esta oportunidad que llegó, le estaba diciendo, mire, estamos a punto de que el anticristo surja. Ya estamos en los últimos tiempos. Es más, él le decía, ya empieza a verse del Vaticano, y empezó a hablar un montón de cosas él. Y entonces yo, como voy bien metido, a veces me meto en estas pláticas y le digo yo, si el anticristo ya ha de levantarse, eso significa que estamos en qué tiempo. Me digo, estamos en el tiempo de la tribulación. Entonces le digo, estamos en el tiempo de la tribulación. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Cuándo se fue la iglesia raptada? Y entonces me dijo, no, si es que el rapto no existe. El rapto va a ser en cualquier momento de la tribulación. Es decir, él es mi tribulacionista. Y tiene equivocado esto. Y empecé a explicarle yo algunos asuntos, y ya le quedaba. ¿Y qué es el versículo de Mateo 24:13? El que persevera hasta el fin. Y tuve que explicarle todo el pasaje para que entendiera. Pues, menos mal que tuvimos tiempo para hacerlo. Pero cuando Juan dice aquí, ya es el último tiempo, esto indica que para que el anticristo surja, necesitan pasar varias cosas. Primero, que los muertos en Cristo resuciten. Y segundo, que los que estén vivos se vayan con cuerpos transformados para que surja. Ahora, pero vamos a ver qué es lo que el versículo explica, porque ahí en el versículo está la explicación. Veamos lo que dice. Ya es el último tiempo. Dice el versículo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Y el versículo cualquiera puede decir, los últimos tiempos se acercan y el anticristo viene. Este es un tema de que había enseñado el apóstol Juan. De hecho, Pedro también y Pablo habían enseñado acerca de esto. Habían oído los creyentes de los cuales está hablando Juan acerca de la venida del anticristo. Sí, estos temas ya los habían tratado. Como aquí nosotros, por eso no me voy a detener mucho a hablar acerca de esto, porque ya conocemos los tiempos. El rapto de la iglesia, lo primero, la resurrección de los creyentes en Cristo, el rapto de la iglesia, y surge el anticristo. ¿Cuándo? No inmediatamente, probablemente no va a ser así, yendo de la iglesia. No, puede haber un poquito de tiempo. Yo no sé, no puedo determinar cuánto tiempo, pero pueden pasar días o meses para que este hombre se levante y promueva una paz para Israel. Todas estas cosas deben de pasar antes de que surja. El punto que está tratando aquí Juan es que los apóstatas pueden estar engañando a la gente aún dentro de la iglesia, y engañan
a estos a los cuales le está hablando Juan, por eso le llama hijito, porque él está hablando con los tiernos. No está hablando, de hecho, un creyente que entiende las dispensaciones y que entiende los tiempos dispensacionales no tiene problema con eso. Hoy hablamos con la hermana Olga de un tema de que una señora está bien cerrada con un punto doctrinal que nosotros ya entendemos que está cerrado. Es como Ana María Poro, caso cerrado. Con los pecados, caso cerrado. ¿Verdad? Es decir, Cristo pagó el precio por los pecados y ese es un punto que ya no tiene discusión. Pero muchos discuten en cuanto a esto por la doctrina. Pero sí hay algo importante. La tarea, vamos a ver la tarea de los anticristos. La palabra anticristo tiene dos significados. Uno que significa alguien que está en contra de él y otro significa alguien que se parece, alguien parecido. Es decir, por eso es que aquí Juan va a hablar no solo del personaje que ha de venir, sino de los anticristos que ya se mueven en el sistema. Fíjense en el versículo dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, anticristos no está hablando de una sola persona, está hablando en plural, personas que se oponen a Cristo. Ahora, ¿cuál es la tarea de ellos? Luchar contra la verdad. ¿De qué está hablando Juan aquí en el contexto del capítulo 2? De la verdad. En el capítulo 1 que vimos, que la gente negaba la deidad de Jesucristo, que Cristo no había venido en carne. Ahora, yo les pregunto, hermano, ¿podemos negar la concepción de Jesucristo? No lo podemos negar, está aquí pues en la palabra y es verdad. ¿Podemos negar, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo? No lo podemos negar porque está dentro de la palabra. Hay, por ejemplo, está dentro del contexto genealógico de Jesucristo. No podemos negar eso. Pero estos que estaban dentro de la iglesia, fíjense bien, estaban dentro de la iglesia, estaban pervirtiendo a muchos creyentes, enseñándoles que Cristo no había nacido en carne. Eso es un problema. Y esto precisamente es el contraste de la verdad contra la mentira. La pregunta es, ¿qué aceptamos nosotros? Bueno, de hecho nosotros debemos de ver lo que la Biblia enseña y vamos a ver algunos puntos doctrinales aquí. Por eso es que él habla de los anticristos. Ahora, cuando habla de los anticristos, está hablando de gente que se opone al Señor en varios puntos. Primero, en su nacimiento. Segundo, en su deidad. Cristo, hermano, es 100% hombre. ¿Fue 100% hombre? Sí. ¿Y 100% Dios? 100% Dios. 100% hombre, porque nació de una mujer, porque fue concebido en el vientre de una mujer, creció 9 meses y nació naturalmente como nace cualquier ser humano. Creció como ser humano, no fue un ángel, no fue un fantasma, no fue nada de eso. Fue un ser humano común y corriente como nosotros. La diferencia es que la semilla de la cual provino era distinta. No fue engendrado por voluntad humana ni por ser humano, fue engendrado por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, y esto hace la diferencia. Entonces, pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que actúan los anticristos dentro de la iglesia? Fíjense que ayer estaba hablando con un hermano que, por cierto, fue un compañero de andada mía en el tiempo cuando yo era borracho. Y yo le prediqué el evangelio y mi esposa lo conoció antes y lo conoce hoy. Pero él me estaba diciendo muchas cosas perversas que están sucediendo en su iglesia. Entonces no voy a detenerme mucho a darle detalles, pero sí lo que entendí es que hay mucho paganismo dentro de la iglesia engañando a los hermanos y arrastrándolos a hacer cosas paganas que las tienen dentro de la iglesia. Eso sí me lo dijo él. Y me dijo,
yo no estoy de acuerdo en esas cosas. No estoy de acuerdo y tengo problemas con los hermanos porque les digo que eso no es correcto hacerlo dentro de la iglesia. Y una de las cosas que atacan es la suficiencia de Jesucristo, según lo que me contó ayer. Entonces, los falsos maestros se sientan con los creyentes tiernos a enseñarles falsas doctrinas. Y miren lo que dice el versículo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que cuando empieza el alboroto, bueno, ya hay un alboroto dentro de... En El Salvador, alboroto le decimos cuando todo está convulsionado. Decir, si ustedes hablan con un... yo no tengo nada en contra de los pentecostales, aparte de la doctrina, pero los pentecostales están haciendo una revolución terrible de la doctrina y pervierten la doctrina. Entonces, todo este sistema es un sistema que está moviéndose a través del diablo y que está tratando de dañar la suficiencia de Jesucristo, su deidad y la persona y la obra de Jesucristo en sí. Entonces Juan habla de los últimos tiempos en el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando él dice aquí, el último tiempo, está hablando de eso, de la venida del Señor y la segunda venida de Cristo. De ese tiempo ya está hablando Juan aquí. Ahora, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? Bueno, hermano, los últimos tiempos empezaron desde el Pentecostés. Los creyentes de la iglesia, ellos pensaban de que ya era el final, porque tuvieron tribulaciones ellos, sí, pero ellos entendían de que había tiempos específicos, dispensacionales que debían de pasar. Entonces, en primera de Juan, en el primer siglo vivían en el último tiempo al igual que nosotros. Cuando aquí habla del último tiempo, estamos hablando del último tiempo antes de la venida del Señor. Entonces, el último tiempo para nosotros, ¿cuándo puede ser? Cualquier momento, porque en cualquier momento nos vamos con el Señor, ¿no es cierto? Esa es la distinción nuestra, porque la Biblia así lo enseña. Ahora, los anticristos o falsos maestros pretendían ser cristianos y que engañaban a miembros débiles. Y este es un problema. ¿Por qué digo esto? Miren el versículo 19. Veamos el versículo 19. Miren lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿A dónde estaban? En la iglesia. Hermano, voy a decir algo, espero que entiendan lo que voy a decir. En la iglesia están los falsos maestros. Todo creyente, y fíjate bien lo que está diciendo Juan aquí. Cada uno de los creyentes es responsable de lo que lee la Biblia y lo que escucha de los demás. Porque dentro de la iglesia están los falsos maestros. Y si ustedes ven, Juan los describe perfectamente aquí. Y dice, salieron de nosotros. ¿Pero qué dice? Esto es bien importante. ¿Eran creyentes o eran no creyentes? Esto significa, hermano, también que la iglesia puede estar llena de gente religiosa, pero que no ha entendido el evangelio todavía. Si están ahí, es más, mucha gente puede estar por costumbre religiosa, por tradición, puede estar inclusive, hay gente que ha pasado hasta 30, 40 años, inclusive ha muerto y no ha sido salvo, pero estaban dentro de la iglesia. Esta es una verdad. El hermano Denis contó en esta última vez que vino en San Salvador, un hombre se le acercó y le dijo, él se acercó y habló con él y le dijo, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia? Yo 35 años. Y 35 años he pasado lustrando la ventana y limpiando todo esto. Y le preguntó, ¿y es salvo? No, estoy perseverando hasta el fin. Y entonces empezó a enseñar el evangelio. Cuando entendió el evangelio, este hombre le dijo, 35 años he pasado de balde. ¿Cuánta gente ha estado sentada en la iglesia? Probablemente 35 años, más o menos, no sé, y sin ser salvo. Hay muchas iglesias así hoy en día.
Hay mucha gente religiosa sentada ahí, pero que no han entendido. Bueno, en parte son culpables y en parte no. En parte los predicadores son los culpables por no enseñar la verdad. Y Juan aquí le está diciendo, salieron de nosotros. Salieron de nosotros. En cuanto hablamos de doctrina, sin duda en esto, así como sucede hoy, los que negaban al Hijo de Jesús estaban dentro ahí. Y ellos estaban negando al Señor. Y por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice Juan? Miren lo que dice el versículo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Voy a decir algo importante porque cualquiera puede estar pensando también que cuando un creyente se va de la iglesia, probablemente está diciendo, este no era salvo. No. Hay etapas en la vida de los creyentes y muchos de ellos se van por varias razones. En esta iglesia, por ejemplo, tenemos hermanos en Cristo que han tenido que partir para los Estados Unidos. ¿Son salvos? Sí, son salvos. Han ido por necesidades o por otras razones. Hay creyentes que han tenido que ir por atender su ministerio. No necesariamente vamos a discriminar que muchos de los creyentes que salen de la iglesia salen porque son falsos maestros. No necesariamente. Porque aquí hay que hacer un equilibrio en cuanto a esto. Porque si no, entonces nos vamos a convertir en legalistas pensando de que los que se van de la iglesia todos son falsos maestros. No es cierto. Algunos se van por ejemplo, para mencionarles, voy a poner un ejemplo. El hermano Nelson ha tenido que dejar su iglesia por irse a atender un ministerio a Nicaragua. 4 institutos bíblicos hay en Nicaragua, más o menos 100 personas, 100 pastores atendiendo. No es un falso maestro, pero ha tenido que irse por razones de ministeriales. Entonces, hay que hacer una distinción. Lo que Juan está explicando aquí, que estos falsos maestros están bien etiquetados. Primero, ¿cómo puede saber alguien que es un falso maestro? ¿Qué es lo primero que debe de saber una persona de otra persona para entender que es un falso maestro? Su enseñanza. Hermano, la enseñanza es bien importante. Y los falsos maestros se distinguen por su enseñanza. Ahora aquí, en este contexto, ¿qué enseñaban estos? Bueno, vamos a verlo en los versículos siguientes. Pero Juan está estableciendo aquí que salieron de ellos, pero porque no eran parte de ellos. Estuvieron ahí, pero no eran parte de la iglesia. Dice otra cosa importante que hemos estado tratando en el contexto. Miren el versículo 19, dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La palabra permanecido, ¿qué significa? Firme, firmeza. Primero, la palabra permanecer tiene que ver con la comunión. Si una persona tiene permanencia firme en una iglesia, es porque comparte en común la doctrina, ¿no es cierto? Pero si no, entonces ¿qué hace? Rompe, trata de engañar y sale de la iglesia. No aguanta. Muchos por eso no aguantan la sana doctrina, porque les parece algo sencillo o fácil. Cuando usted presenta el evangelio, la gente dice, no puede ser fácil. La pregunta ¿es fácil? Para nosotros sí, pero para Dios, ¿cree usted que fue fácil sacrificar a su hijo? No, que no. El evangelio tiene un valor incalculable. Lo que pasa es que la gente, cuando le habla a usted de un evangelio de fe, de confianza en una obra en favor de uno, la gente dice, no hombre, entonces se remonta, entonces puedo hacer lo que yo quiero, y minimizan la gracia a tal punto de que no le dan el valor que tiene. Y ese es el problema. Pero aquí dice, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Cómo? Teniendo comunión, compartiendo la sana doctrina y identificándose con el Señor, como lo hacemos específicamente nosotros. Ese es uno de los problemas serios. Entonces,
tres cosas importantes. Número uno, en las iglesias puede estar lleno de gente y por eso es que nosotros no estamos tan interesados en llenar en los templos. Estamos interesados en llenar su alma. Nos interesa que usted se alimente, porque eso es lo importante. Esa es nuestra tarea. Segundo, nos interesa que los que no han entendido el Evangelio lo entiendan. Y por eso repetimos vez tras vez el Evangelio. El Evangelio es la buena. Bueno, no hay mejor noticia que alguien le diga que otro pagó lo que tenía que pagar. Es como en el banco. Si usted tiene un crédito y alguien le dice, mira, fulano de tal pagó por vos, ¿no se alegraría usted? ¿No es una buena noticia? Claro que sí, pues. Pues aquí por eso es que el Evangelio es una buena noticia para nosotros, porque Dios tuvo que sacrificar a Jesucristo para pagar lo que nosotros debíamos de pagar. Él fue nuestro sustituto. Y la gente no quiere entender esto. Ahora la gente se hace la pregunta, ¿Cristo pagó el precio por nuestros pecados? ¿Totalmente? Sí, totalmente. ¿Cuántos pecados fueron pagados en la cruz? Todo. La palabra todo, ¿qué significa? Una vez me dijo una persona, dígame un versículo que dice eso. Sí, le digo, hay un versículo. Y yo quiero que lo veamos, ese versículo. Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, miren lo que dice, estando, es decir, en la condición de pecadores, estamos muertos espiritualmente, dice Pablo, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero no dice que nos perdonó solo unos pecados, dice todos los pecados. Y aparte de eso dice que nos dio vida juntamente con él. Es que allí está la clave. La gente no quiere entender que Jesucristo es el Salvador. La gente no quiere entender que Cristo es el que puede dar vida. Yo no puedo dispensar vida a nadie. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a alguien, mire, yo le voy a dar vida eterna a usted. No puedo, pero sí le puedo decir, Cristo sí le da vida eterna. Y ese versículo lo dice. Este era uno de los problemas serios que había entre los falsos maestros en este tiempo, enseñando cosas contrarias a lo que habían enseñado los apóstoles y negando la deidad de Cristo aquí. Entonces, Juan va a enseñar acerca de los anticristos que no fueron totalmente extraños en la iglesia. Es más, Juan les está diciendo, si alguien enseña cosas contrarias a la sana doctrina, entonces ¿cómo se debe de llamar? Anticristo, porque está en contra. Una pregunta, ¿a quién predicaba Pablo, por ejemplo? Dice Pablo que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, a este crucificado predicamos, dijo Pablo. Entonces cuando alguien, ¿cuántos de ustedes han oído a alguien allá afuera enseñando de que Jesucristo, por ejemplo, no salva? Que Jesucristo solo fue un hombre que de repente tuvo un estándar distinto y que pudo que no salva. Yo he platicado con varias personas que me han dicho esto. Es más, quiero que vaya a Tercera de Juan, ahí de aquí. ¿A quiénes son los que se les llama anticristo? No, la segunda es, segunda de Juan. Versículo 7. Miren lo que dice el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace el engañador y el anticristo. Es decir, alguien que niega que Jesucristo vino en carne es
el engañador y el anticristo. Y no solo eso, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Juan dice aquí, tengan cuidado ustedes, porque en cualquier momento cualquiera puede engañarlo, diciéndole que Jesucristo, fíjate que cuando alguien niega que Jesucristo vino en carne, es más, cuando alguien niega esto, va más allá de la muerte de Jesucristo. Porque yo pregunto, ¿Cristo era hombre cuando murió en la cruz? Porque he oído algunos, hay un día de esto me metí al internet, miren, hay tantas tonteras que le dicen en el internet acerca de esto. Es más, acerca de la muerte de Cristo. Una muchacha, mi esposa estaba platicando con una muchacha cuando el hermano Pedro Funes estaba en el hospital. Habló de que Jesucristo no derramó sangre. La pregunta, y ahora, ¿qué dice por ejemplo Hebreo? Sin derramamiento de sangre. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, hermano, no hubiera habido pago por nuestros pecados. Y ven, hay muchos peligros en cuanto a la gente enseña. ¿Cómo le dice Juan aquí a ese tipo de gente? Engañadores, anticristo. ¿Por qué? Miren el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo que estamos hablando aquí en Primera de Juan? ¿Cuál es la doctrina? La deidad de Cristo. Él está hablando acerca de la deidad de Cristo. Es decir, ¿qué está diciendo? Que Cristo fue hombre, pero que Cristo era Dios igual. Él tenía las dos naturalezas. Cualquiera que niega cualquiera de estas cosas es un anticristo, porque está poniéndose a la doctrina de Cristo. Ahora, por eso Juan dice, salieron de nosotros estos, pero no eran de nosotros. Esta es la identificación de un falso maestro. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Quiero detenerme un poquito aquí, porque Satanás es bien astuto. Y esta es una de las prácticas más satánicas que está metida en la iglesia todavía. Y sobre todo en la práctica mística lo hacen mucho los pentecostales. Fíjense en el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción. Ahora la pregunta es, ¿qué es la unción? Algunos allá afuera les gusta y les encanta una canción que dice, hay una unción cayendo sobre mí. Y hay otros que dicen piden el Espíritu Santo. Hay otros que están pidiendo una nueva unción. Ahora, la pregunta es, ¿de qué unción está hablando aquí Juan? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver de qué unción está hablando aquí. Por lo general, unción se refiere al derramamiento de un aceite especial en el Antiguo Testamento. El Señor explicó una parábola, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? De las lámparas. Las sensatas tenían aceite, las insensatas no tenían. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representaba el aceite en esa parábola? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora, el aceite se usaba para consagrar a los reyes y a las personas especiales para el servicio. En 1 Samuel, ustedes pueden leer, no vamos a leer este pasaje. En el capítulo 16, versículo 1 y en el 13, se usó esto para ungir al rey como un encargado de Dios, un representante de Dios. Ahora, en cuanto a la iglesia, Santiago, por ejemplo, enseña algunas cosas que se debe de hacer en el uso del aceite. En Santiago capítulo 5, versículo 4, dice, dice que si alguno está enfermo,
ore al Señor y llame a los ancianos y que lo unjan con aceite. Bueno, esto es en cuanto a las enfermedades. Pero la unción de la cual estamos hablando aquí, cuando dice vosotros tenéis la unción del Santo, se podría leer de esta manera. Se le ha dado a usted el Espíritu Santo por el Padre y el Hijo. En una versión así lo dice. No dice la unción, sino dice, en esta versión dice, se le ha dado a usted el Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo. Cuando dice en el versículo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, la unción aquí es el Espíritu Santo. Ahora pregunto, el versículo dice bien claro, tenéis la unción. ¿Necesito yo pedir una nueva unción? No, yo le explicaba este versículo a mi hermano porque él tenía serios problemas. La última vez que fui a Estados Unidos, mi hermano tenía problemas con esto y me dice, que nosotros siempre debemos de estar pidiendo la unción. Y le digo yo, ¿y qué es la unción para vos? Una nueva revelación. Y después me salió que el Espíritu Santo, Él viene y va. En el Antiguo Testamento era así. Ahora, pues pregunto, cuando el versículo dice tenéis, ¿significa de que lo tienes por un momento o permanece ahí para siempre? Este es a mí algunas veces me gusta usar el griego o la gramática. En la gramática la palabra tenéis está en el tiempo perfecto, que es una verdad que se dio en un momento, pero que esa verdad se mantiene en todo el tiempo, no es algo que cambia. Y cuando dice aquí tenéis la unción, está hablando de que la permanencia del Espíritu Santo está ahí. No es fluctuante. Entonces, ¿por qué Juan retoma este tema? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, nadie puede eludir ser ignorante de los aspectos doctrinales, sobre todo de lo cual estamos hablando aquí. Por ejemplo, nadie puede eludir ignorancia acerca de la deidad de Cristo. Nadie. ¿Por qué? Veamos un versículo bien claro. Vaya a Juan capítulo 1. Vaya a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, cuando dice verbo aquí, en otras traducciones dice la palabra, porque de hecho todas las cosas que nosotros podemos ver y no ver fueron hechas por la palabra, y la palabra aquí era el Señor, entonces era Cristo. Pero aquí el versículo está diciendo tres cosas. Dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, es decir, tenía una relación, pero también dice el Verbo era. Entonces, ¿era Dios Jesucristo antes de encarnarse? Sí. Versículo 14, mire lo que dice. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿De cuál verbo está hablando? Del que era en el principio. En el principio era la palabra hablada, por él fueron hechas las cosas. Es decir, Dios determinó a Jesucristo, es decir, ¿quién fue el creador de todo? Jesucristo. Y lo vemos en Colosenses acerca de la creación. Pero el versículo dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿lo pudieron ver? ¿Lo pudieron tocar? Sí, pues es lo que Juan explica en el capítulo 1 de Primera de Juan. Es decir, era palpable, no era un fantasma como los gnósticos o otras personas hablan de esto. Era un ser humano. Pero también en el versículo 1 dice que era Dios. Y en el versículo 14 dice que era humano. Ahora
y dice, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, en Cristo estaba la gracia, en Cristo estaba la verdad, y Él por eso mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él mismo explicó que nadie puede tener una relación con Dios a menos que sea por Él. Yo no sé a quién le pueda resultar tan difícil entender esto. Solo los que son ciegos espirituales pueden rechazar esto. Pero Juan está explicando aquí acerca de estas cosas. Entonces, cuando hablamos de la unción, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo siguiente, mire lo que dice. No, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Muy bien. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ahora, no puede haber, fíjense, un desequilibrio aquí. Si Cristo es la verdad, Cristo habló la verdad y por lo tanto, esto que está diciendo Juan es la verdad. Y él dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ahora, hermano, yo lo voy a retar ahora. ¿Conoce usted toda la verdad? Por lo menos con lo concerniente a la doctrina de Cristo, ¿la conoce? ¿Sí o no? Sí, yo lo veo un poco dudosos. Hermano, usted la conoce. ¿Qué es lo primero que conoció del Señor usted? Su muerte y su sacrificio, ¿no es cierto? Eso fue lo primero que me enseñó mi hermano, el pastor, a mí. Yo recuerdo cuando él me enseñaba el Evangelio con la hermana Elisa. Yo recuerdo, él fue lo primero que aprendí yo de eso. Después hemos ido aprendiendo otras cosas. Cristo es la verdad. En Cristo no hay mentira. Cristo es el camino que lleva al cielo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el que da vida eterna. Cristo es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Cristo es nuestro abogado. Cristo es el sustentador de todas las cosas. Hermano, el que nos apacienta, el que nos alimenta, el que nos da consuelo, el que nos anima, el que nos fortalece. Cristo, yo les estoy diciendo un montón de doctrinas ahora. Cristo es el creador de todas las cosas. Es más, Cristo es el creador suyo mismo también. ¿Ven? Les he dicho. Ahora, ¿entiende usted todas estas cosas? Sí, pues nosotros las entendemos. Por eso Juan les está diciendo, no os he escrito como si ignorasen la verdad. Porque ellos no ignoraban de que Cristo fue hombre, pero que era Dios también, no lo ignoraban. Y nosotros no debemos de ignorar esta verdad también. Porque ignorar esto es peligroso. Pero Juan también dice algo en el versículo. Sino porque la conocéis. Aquí hay algo importante. Fíjense que no solo debemos de ir a tener un conocimiento lo más intelectual. Juan aquí está apelando a un conocimiento, pero práctico. Práctico. Ahora, ¿cuándo se convierte un conocimiento intelectual en práctico? Porque un conocimiento intelectual, hermano, mucha gente dice, no, si Cristo, pregúntale a un impío, usted sabe que Cristo murió por... sí, cómo no, sí. Usted sabe de que si usted cree en Cristo, usted es salvo hoy. No, dice la gente, ¿cómo? Yo tengo que hacer algo. Entonces, tienen un conocimiento intelectual, pero no entienden. Práctico, no tienen asunto práctico. La practicidad. Ahora fíjense bien aquí en el versículo. Porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No hay mentira en esto. Ahora, si Juan está diciendo esto, hermano, ¿qué podemos decir nosotros de la verdad acerca de la deidad de Cristo? Ninguno. Y de todos los aspectos que yo les he mencionado. Pero si él está hablando, ¿cuál es el tema que tiene en el versículo 20? La unción. Muchos tienen problemas con la unción aquí.
Muchos tienen problemas con el Espíritu Santo. Es más, muchos hoy en día están pidiéndolo cada culto. Cada culto están pidiendo Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, ven a nosotros, y están pidiendo el Espíritu Santo. Es más, algunos hasta fuego piden. No entienden estas cosas. Imagínense estar como Marco Witt dice en una canción: fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Ellos creen que es el Espíritu Santo, pero pedir fuego, ¿qué es? Es juicio. Pero ven, la gente tiene, pero nosotros entendemos por la palabra que cuando hablamos de la unción, hablamos del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo miente, hermano? No. Mira el versículo 22. Ahora veamos el contraste. Mira el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora yo pregunto, este es el contexto de que en el año 95 más o menos Juan estaba escribiendo en ese tiempo. Ahora yo pregunto, ¿hay gente que niega que Jesús es el Cristo hoy día? Hay mucha gente que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y saben quiénes más niegan que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes creen ustedes que niegan más que Jesús es el Cristo? Los mismos judíos. Porque Juan aquí también estaba hablando con judíos, no hablo con gentiles. Y muchos de los judíos que estaban dentro aquí, ellos estaban negando a Jesús como el Cristo. Esta palabra, el hermano Veda hace una explicación de las palabras que están en el griego. El Cristo es griego. La palabra sería el Mesías, pero es lo mismo. Estamos hablando de la misma persona. Ellos cuando Reina Valera tradujo aquí, debió de haber escrito eso, pero sin embargo, cuando hablamos de el Cristo, el enviado, Yeshua, o como ellos debieron de haber entendido en el contexto de Juan, lo negaban. ¿Y qué negaban de él? Los mismos que negaron. Por eso es que es importante hacer si ustedes fijan, un enlace entre lo que estamos estudiando toda la semana. ¿Qué estaba pasando en el Evangelio de Marcos? ¿Qué era lo que estaban haciendo los religiosos? La nata, o sea, como digamos, la alta alcurnia de ese tiempo. ¿Qué hacían? Negaban a Jesucristo como el Mesías. Y por eso decían de que él echaba demonios por Beelzebú. Pero ¿quién nos estaba engañando? Él mismo. Miren lo que dice el versículo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué dice Jesús aquí? Esto es bien importante entenderlo, porque Jesús representa a la persona humana y el Cristo representa al Mesías, al enviado, es decir, la unión de ambos. Él está hablando de la deidad aquí. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de, el hermano Veda ha explicado, de como yo me llamo Luis, Marisa, etc. Está hablando pero aquí estamos hablando del Mesías, del enviado por Dios, el Salvador, el prometido en el Antiguo Testamento. De él estamos hablando aquí. Y Juan está determinando que era hombre, pero que también era Dios. Él está encajando las dos cosas. Y por eso explica aquí, ¿quién es el mentiroso? Yo le dije una vez a un testigo de Jehová que ese hombre rechinaba los dientes porque estaba bravo conmigo. Yo creo que le faltó poquito para pegarme. Porque este hombre me dijo, no, si Jesús, ¿cómo va a ser Dios? Me dijo, pues ellos no creen que Jesucristo era Dios. Ellos niegan la deidad de Jesucristo. Ellos lo niegan. Ahora, ¿quién es el anticristo? Le dije, yo le leí segunda de Juan. ¿Quién es el anticristo aquí? Le dije. Porque él me dijo, no, es que vos sos un falso maestro. Así me dijo. Le dije, vamos a ver quién es el mentiroso entonces. Y le leí el versículo. Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es el engañador y el anticristo.
Cuando le dije eso, como que le di una peliculada. No le gustó. Yo lo vi que rechinaba los dientes. Pero precisamente por eso. Porque el que niega que Jesucristo era hombre y era Dios al mismo tiempo, es el engañador. Pero sigamos viendo el contexto. Miren el versículo 23. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Bueno, yo no sé si ustedes entienden este versículo, pero la palabra tener, negar, son bien fáciles en nuestro idioma entenderlo. ¿Qué era lo que estaban negando aquí los falsos maestros? Que Jesucristo era Dios. Así de sencillo. Y todo aquel que niega eso, dice que dice el versículo, no tiene. Ahora un testigo de Jehová que niega a Jesucristo como Dios, ¿qué pasa? No tiene al Padre. Así de sencillo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿tenemos al Padre nosotros? Porque hemos creído en nuestro Redentor, el Salvador, el Mesías. ¿Ve la diferencia? Ahora, usted puede distinguir un mensaje correcto de un mensaje incorrecto. ¿Cuándo? ¿A quién estamos predicando nosotros aquí? Al Mesías. El énfasis de nuestra predicación siempre es Jesucristo, no es otro más. No nos enfocamos en nadie más. Y aquí, por eso es que Juan está enfatizando aquí, él dice, todo aquel que niega al Hijo, y miren lo que dice, al Hijo. ¿Por qué dice el Hijo? Ustedes entienden esto del Hijo, el unigénito, ¿entienden todo esto? ¿Qué quiere decir para nosotros hoy, en nuestro contexto, hijo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad que a veces cuando uno hace preguntas, bueno, pero entendemos que Dios tiene tres personas. El Hijo es una de las tres personas que es importante dentro del contexto del cual Juan está hablando aquí. Porque él está presentando a Jesús como el Mesías, el Salvador, el enviado, el Redentor, el prometido. Entonces, cuando alguien no entiende esto del Hijo, es un problema serio. Pero voy a explicarlo sencillo. Cuando ellos decían que conocer a Dios al Padre, pero Juan afirma que todos niegan al Hijo, niegan al Padre también, esto es porque el Padre y el Hijo están unidos. ¿Cómo así? Bueno, ya vimos Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. La unidad se encuentra, aquí algunos usan el huevo, usan varias cosas para explicar la unidad que hay entre ellos. Por ejemplo, un huevo es huevo sin cáscara, no es nada. O es huevo sin yema, tampoco. O sea que dentro hay una unidad, pero específicamente cada uno tiene su función. ¿Cuál fue la función del Hijo? Salvarnos. No podría haber salvación a menos que hubiera un Hijo que pudiera salvarnos. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer del pecado, de justicia y de juicio. Y a nosotros que hemos sido salvos, enseñarnos la verdad. Es el maestro de maestros. Cada uno tiene su función. ¿Y quién planifica todas estas cosas? El Padre. ¿Y quién hace la voluntad del Padre? El Hijo. ¿Ven? O sea, pero en todo esto que he mencionado hay una unidad. No hay separación dentro de esto. Entonces, cuando hablamos de Hijo, estamos hablando de la deidad también. Estamos hablando de la persona humana que nació de una mujer
y creció, pero que procede del Padre y que hay unidad en esto. Ahora, vamos al versículo 23. Bueno, el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Tampoco. Esta palabra tampoco significa que ni al Hijo ni al Padre. Aunque muchos religiosos que estaban ahí eran judíos, ellos decían que ellos amaban al Padre, que el Padre es todo para ellos, pero ¿qué pasaba? El Hijo nada con ellos. Que dice Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo. Y Juan es bien interesante hacer el enlace de todo esto. Vamos al versículo mismo, dice al final, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Voy a hacer, aquí dicen, ya ven, aquí algunos se agarran de que hay que hacer una oración y aquí viene la oración del pecador. ¿Qué es confesar, hermano? ¿Qué es confesar? Es hablar la misma cosa. Si por ejemplo yo por la palabra entiendo que Jesucristo es mi Redentor, mi Salvador, y usted así lo cree, usted, ¿qué es lo que hace después de eso? Confesarlo. El versículo de Romanos capítulo 10, versículo 9, parece que 9 y 10. El que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y el que creyere con su corazón que Dios le levantó de los muertos será. No es un versículo para evangelismo tampoco. No tengo que hacer una oración. De hecho aquí, ¿quiénes son los que confiesan a Jesucristo? ¿Los no salvos o los salvos? Los salvos. Uno salvo no puede confesar a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿cuándo confesamos a Jesucristo nosotros? No necesita usted decir una palabra. No necesariamente. Alguna gente piensa de que sí, necesita decir algo. Yo creo en Jesucristo y de aquí viene el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, el Hijo único, unigénito, que Dios, bueno, ellos dicen un montón de cosas, pero en sí, en esencia, no creen lo que dice. Eso no es confesar a Jesucristo. El credo es verdadero. Yo cuando lo oigo, a veces está pero bien hecho y bien estructurado. El problema es no el credo, son las personas. No lo creen. Son incrédulos. Entonces, aquí no está hablando de confesarlo en el sentido estricto de hacer una oración, no. Porque muchos se agarran de esto, no. Lo que confesamos son los que predicamos el Evangelio, los que decimos quién es Jesucristo. Pero ya somos salvos, por eso lo hacemos. Versículo 24, y termino. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántas veces se usa la palabra permanencia aquí? Vean el versículo. Permanezca, permanece, permaneceréis. Hay 3 veces. Permanezca, permanece, permaneceréis. Los 3 verbos están en tiempos distintos. Si ustedes ven bien, hay una unidad. Si nosotros, ¿qué es lo que Juan está diciendo aquí explicando? Bueno, sencillo. Cuando una persona ha confiado en Cristo, lo primero que debe de hacer en toda su vida cristiana es permanecer en el Señor. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Tener comunión con Él. El que tiene comunión con el Hijo, también tiene comunión con ¿quién? Con el Padre. Y también hay comunión entre los hermanos. Pero no solo de esa comunión está hablando aquí. Él está hablando de la permanencia doctrinal. Porque ¿cuál es el tema principal que hemos tratado? La deidad de Cristo. Y si permanecemos en esa verdad, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan? Dice el versículo: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
¿Y qué es lo que hemos escuchado desde el principio? Que Cristo nació, que murió en la cruz como hombre, que pagó el precio por nuestros pecados, que fue sepultado, que al tercer día fue y resucitó, que el Señor lo levantó después de 50 días o 40 y algo, y lo llevó a la diestra. ¿Y por qué está a la diestra sentado? Porque ya no hay nada que hacer por nuestros pecados. Y esa es la verdad de la cual hemos estado hablando. Y dice el versículo: si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estas verdades son verdades en nosotros, entonces hay comunión con el Señor. ¿Ve? La permanencia en el Señor tiene que ver con aspectos doctrinales también, muy prácticos. Y esta es la práctica del creyente. Si yo creo esta verdad, mi vida práctica va a ser de comunión con el Señor siempre. Siempre. ¿A quién debo de acudir siempre para tener comunión con el Señor? A Dios. ¿Y quién es mi abogado? Jesucristo. Y es bien fácil entrar al trono de la gracia en cada momento, porque hoy tenemos acceso directo al Señor. No necesitamos, como en el Antiguo Testamento, sacrificio, porque ya hubo un solo sacrificio por nuestros pecados. Y ahora podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo, teniendo esta verdad. Amén. Vamos a ponerlo de